Alabado Jesucristo. Qué bueno es estar en la casa de Dios y poder exaltar su santo nombre. Amén. Alabar a Dios, orar a Dios y leer la palabra de Dios es un privilegio grande, pero muy grande. Aleluya. Yo quiero que vaya conmigo al libro del Apocalipsis, al libro de Revelación. Aleluya. La revelación del Señor Jesucristo al apóstol Juan, el discípulo amado, el último de los apóstoles con vida, el último en morir, el único que no murió de manera trágica. Aleluya. Apocalipsis, capítulo 3. Aleluya. El libro de Apocalipsis, hermano, es la revelación exaltada de Cristo en gloria. Y se divide en dos partes el libro de Apocalipsis: las cosas que son y las cosas que habrán de suceder. Así que las cosas que son es del capítulo 1 al capítulo 3. Al capítulo 3, sí. Del capítulo 4 en adelante, 4 y 5 son las cosas que Juan ve en el cielo, y del capítulo 6 en adelante son los juicios. Así está estructurado el libro de Apocalipsis. Así que del capítulo 2 al capítulo 3, esos dos capítulos son los 7 mensajes a las 7 iglesias del Asia Menor. Y en el capítulo 3 ahí está el mensaje a 3 iglesias: la iglesia de Sardis, que es la que vamos a tratar esta noche, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Por lo tanto, en el capítulo 2 está el mensaje a las otras 4 iglesias. Dice entonces el capítulo 3, versículo 1, aleluya, al 6: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Alabado Jesucristo. Siéntese, hermano. Aleluya. Entonces, el mensaje a la iglesia en Sardis, nosotros podemos titularle: levántate y acciona, hermano. Amén. Levántate y acciona. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis. El capítulo 3 de Apocalipsis, como le decía, tiene el mensaje a esas 3 iglesias. En cuanto a la interpretación, hermano, de este mensaje a las 7 iglesias,
hay dos teorías. La teoría de la dispensación, que cada uno de los mensajes representa una época de la iglesia. Pero al entrar al análisis profundo, se encuentran ciertos problemas ahí para esa interpretación. Y la interpretación, la más segura, la más convincente, pues es la histórico-gramática, que es la que nosotros usualmente utilizamos. Entonces, si nos remitimos a la historia y al significado de las palabras, eso es más seguro. Para una mejor interpretación es mejor entender las 7 cartas en su sentido literal o histórico, tocante a la aplicación. Sin embargo, se sugiere que las 7 iglesias señalan 7 condiciones que han existido simultáneamente a través de la historia de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que la condición de cada una de las iglesias se puede manifestar en cualquier tiempo, en cualquier congregación. En cada congregación hay personas que están pasando o que están viviendo bajo esa condición. Y hay congregaciones así que están en esa condición. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, tomando en cuenta esta sugerencia, vamos y analicemos el mensaje de la iglesia a Sardis. Aleluya. Todas las cartas a las 7 iglesias del Asia Menor, escritas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, tienen el mismo bosquejo. ¿Cuál es ese bosquejo? Número 1, un destinatario, el nombre de la iglesia a la cual va dirigida. También presenta una descripción del Señor, cómo el Señor se presenta a cada una de las iglesias y que va relacionado con lo que ya se dijo en la revelación que tuvo Juan en el capítulo 1. Número 3, la acusación. El Señor Jesús hace una acusación directa a cada una de las iglesias. Número 4, la exhortación. El Señor Jesús hace una exhortación a cada una de las iglesias y también hace una advertencia. Así que el punto 5 sería la advertencia, el punto 6 sería el reconocimiento y por último la promesa. Solo hay una iglesia, mire, solo hay una iglesia que no tiene acusación ni exhortación. Es la iglesia a Pérgamo. Es la iglesia que no tiene esa exhortación. La iglesia de Esmirna es. Bien, en cuanto al destinatario, es, como ya dijimos, la iglesia de Sardis. En el siglo VI antes de Cristo, Sardis era una de las ciudades más poderosas del mundo conocido. Hasta el año 549 antes de Cristo fue la capital del reino de Lidia. Sardis estaba estratégicamente situada de modo que sus habitantes se sentían seguros. La ciudad estaba en una colina y estaba rodeada por 2 brazos de un río, así que estaba bastante protegida, además del muro que habían levantado alrededor de ella. Destruida, pero Sardis fue capturada por los persas en el año 549, destruida por los jónicos en el año 501 antes de Cristo y conquistada por Alejandro Magno en el año 334 antes de Cristo. Sardis llegó a ser famosa por su riqueza material. Una descripción de ella dice lo siguiente: Sardis, la metrópoli de la región de Lidia en Asia Menor, está situada cerca del monte Tómulus. Por cierto, hoy en día no existe la ciudad de Sardis, lo que existe es una pequeña aldea que lleva ese nombre. Y estaba situada esta ciudad a 48 y 52 kilómetros de la iglesia o de la ciudad de Esmirna. Era célebre por su gran opulencia y por el voluptuoso y corrupto comportamiento de sus habitantes. Considerables ruinas dan testimonio del antiguo esplendor de que fue célebre la capital. Óigame, el rey, uno de los reyes más ricos de ella, muy famoso, es Croeso.
Ahora, Sardis era además un centro para la adoración de la diosa Cibeles. Esta diosa Cibeles es otro nombre que recibe la diosa Artemisa y también la misma diosa Diana de los Efesios, que es también adorada por los romanos. Así que este también es un lugar de producción de lana y de tintes, era en aquel tiempo. Ahora, en medio de la opulencia de Sardis, esta congregación a la que va dirigida la carta, que contiene la mayor reprensión, a excepción de la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿cómo se describe al Señor aquí? Como lo leímos, se le describe el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto. Entonces, al Señor se le describe como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Aleluya. Los 7 espíritus es una referencia a la plenitud del Espíritu Santo. Dicha expresión habla de la plenitud de capacitación y de vida inherentes en el Espíritu y que están a la disposición de la iglesia de Sardis a pesar de su condición de mortandad espiritual. Es increíble, hermano, cómo sabiendo, conociendo que la iglesia de Jesucristo es la depositaria del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y que toda la plenitud de poder como fue manifestada en Jesucristo. Porque si usted recuerda, Jesucristo después de que fue bautizado en el río Jordán, dice que descendió el Espíritu Santo sobre él y fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo 40 días y 40 noches en el desierto y era tentado por el diablo. Pero Jesús le resistió con la palabra y dice que regresó. Después de haber derrotado a Satanás, regresó en el poder del Espíritu Santo y empezó a hacer prodigios y milagros en medio del pueblo. Aleluya. Ahora, él le dijo a sus discípulos, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Es más, les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene sobre vosotros. Y cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él les recordará las palabras que yo les he dicho y Él les revelará las cosas que habrán de suceder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, con todas esas palabras, lo que Jesús está diciendo es, Él se tiene que ir. Porque Él venía a hacer la obra de redención. Él vino a pagar el precio por el pecado. Allí terminó su obra en la tierra y ascendió a los cielos. Después de aparecerse 40 días a sus discípulos para dejar bien sentada la doctrina de la resurrección de los muertos, Él ascendió a los cielos para seguir ejerciendo su triple ministerio. Aleluya. El de interceder. Él subió y se sentó a la derecha del Padre para interceder perpetuamente por nosotros, la iglesia. Oiga, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó por su obra perfecta en la cruz del Calvario. Aleluya. Asciende a los cielos para estar allí como abogado nuestro en la presencia del Padre. Porque si usted no lo sabía, Satanás sube todos los días a la presencia de Dios para acusarle a usted y a mí. Y ese trabajo va a terminar hasta cuando sea expulsado del cielo. Aleluya.
Eso es lo que dice Job y eso es lo que dice también Apocalipsis en el capítulo 12. Él está siempre acusando. Él es el fiscal acusador de los creyentes. Pero Jesucristo es el abogado defensor de los creyentes. Y por más acusaciones que el diablo lleve a la presencia de Dios Padre, Jesucristo siempre tiene la misma respuesta. Padre, yo pagué por él, yo pagué por ellos. Aquí está el precio que yo pagué por ellos, mi propia sangre. Aleluya. Así que Jesús está ahora ejerciendo el ministerio de sumo sacerdote en la presencia de Dios. Y estando en la presencia del Padre, envía el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Número 1, para edificar la iglesia. Número 2, para darle poder a la iglesia. Amén. Y número 3, para impulsar a la iglesia para que dé testimonio de Cristo Jesús y pueda llevar a cabo la gran comisión. Así que cuando Jesús se presenta ante la iglesia de Sardis y dice: yo soy, aleluya, el que tiene los 7 espíritus de Dios, aleluya, está diciendo: a la disposición de ustedes yo he puesto la plenitud del Espíritu Santo. A la disposición de ustedes yo he puesto el Espíritu Santo. Aleluya. Así que si ustedes están en la condición que están, es porque ustedes quieren. El Señor Jesucristo también tiene control sobre las 7 estrellas, es decir, los mensajeros de las 7 iglesias. Regrese conmigo al capítulo 1 y usted lo va a ver. En el versículo 16 dice: tenía en su diestra. Esto fue lo que vio Juan, la manifestación de Jesucristo que vio Juan. Dice: tenía en su diestra, o sea, en su mano derecha, 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y dice el versículo 20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra o en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los mensajeros, los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aleluya. La mención de las 7 estrellas apunta al hecho de que el Señor tiene control sobre las 7 iglesias y las hace estrictamente responsables de responder ante una provisión espiritual tan abundante. Un connotado comentarista llamado Thomas dice lo siguiente: su constante control no se limita a los mensajeros representados en las estrellas, sino que se extiende a través de ellos a toda la iglesia. Él quiere asegurarse de que los candeleros en cada comunidad están brillando tan intensamente como deben. Sardis representa una situación donde la iglesia ciertamente no emitía luz espiritual como debía hacerlo. Hermano, es triste y es lamentable, pero hoy en día también vivimos lo mismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Jesús dice: yo soy la luz del mundo y el que cree en mí no andará en tinieblas? Y luego se refiere a los discípulos y les dice: ustedes son la luz del mundo. Aleluya. Y luego agrega y dice en el Evangelio de Mateo que una lámpara no se pone debajo del almud, debajo de la mesa. No se esconde, sino que se pone en alto para que alumbre a todo su entorno. Alabado sea el Señor. Entonces, lo que está diciendo el Señor es: yo los he equipado a ustedes con todo lo que ustedes necesitan y los hago responsables delante de la humanidad de ese equipamiento que ustedes han recibido.
si ustedes no lo hacen funcionar, si ustedes no lo ponen al servicio de la humanidad, si ustedes no hacen que esto accione en favor del mundo perdido, entonces yo voy a pedir cuenta de ustedes. Alabado sea el Señor. Aleluya. La iglesia de Sardis atravesaba una profunda crisis espiritual. Parece algo a este tiempo. En realidad, pudiera decirse que estaba espiritualmente muerta o agonizando. Solo el Señor, a través del Espíritu Santo, podía reavivar aquella congregación y sacarla de su letargo y decadencia. Hermano y hermana, lo que la iglesia necesita es avivar el fuego del Espíritu Santo. Lo que la iglesia necesita es agitar el movimiento del Espíritu Santo. Hermano, el Señor quiere hacerlo. Es su deseo, es su anhelo ferviente hacerlo. El Espíritu de Dios se quiere mover. El Espíritu de Dios quiere actuar a través de usted y a través de mí. El Espíritu Santo quiere hacer su trabajo por medio de la iglesia. Pero la iglesia tiene que entenderlo. La iglesia tiene que recibirlo. La iglesia tiene que levantarse y accionar. Aleluya. Hermano, el trabajo en el Señor es voluntario. El trabajo en el Señor es motivado por el amor. El trabajo en el Señor es compromiso. Dios nos llama, el Señor nos llama a seguirle. Así empezó todo, hermano. Llegó y estaban aquellos pescadores allá y le dijo, sígueme. Y el otro le dijo, sígueme. Y dice, al instante dejaron lo que estaban haciendo y fueron tras él. El otro que estaba cobrando los impuestos le dijo, sígueme. Dejó el banquillo, dejó todo y le siguió. El llamado sigue siendo el mismo a través de toda la historia y hasta el día de hoy. El Señor dice, sígueme. Aleluya. Así que yo debo de accionar. Yo debo de levantarme y dejarlo todo y seguirle a Él y decirle, Señor, aquí estoy. Aleluya. Y entonces el Espíritu de Dios se va a mover. El Espíritu de Dios va a accionar. El Espíritu de Dios va a tocar. El Espíritu de Dios va a hacer maravillas a través de aquel y de aquella que adquiere el compromiso. Bendito sea el Señor. Alabado Jesús. Ahora la acusación. Yo conozco tus obras. Esta frase apunta a la omnisciencia del Señor. Él tiene un conocimiento absoluto y perfecto de todas las cosas. Nada, pasado, presente o futuro, se esconde de Él. Que tiene nombre, aleluya, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es probable que esta declaración refleje la condición misma de los habitantes de Sardis. Cuando el Apocalipsis se escribió, ya la gloria y la fama de la ciudad de Sardis había pasado a la historia. Ya no era ni sombra de lo que había sido en el tiempo pasado. Es probable que los habitantes de aquella ciudad continuaran manteniendo el orgullo de la gloria pasada sin tomar en cuenta que vivían en una situación diferente. El Señor pronuncia una cuádruple acusación contra la iglesia de Sardis. Veámosla en su orden. En primer lugar, Sardis tenía una falsa reputación de vida. Un nombre de que vives. Sugiere que quienes contemplaban la congregación de Sardis deducían que era una congregación cuyos signos vitales eran aceptables. Tal vez era una asamblea que vibraba en actividades, predicaciones, programas, conferencias, pero en lo que concernía a Cristo estaba tan muerta como un cementerio. La realidad en Sardis era más bien de muerte espiritual, no en el sentido de aniquilación o de cese de existencia, sino de un estado de impotencia, incapacidad e inhabilitación.
¿Recuerda usted la historia de Abraham? Dice, de uno casi ya muerto, dice Pablo a los romanos, Dios sacó de sus lomos a un pueblo de una multitud como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y el escritor a los hebreos dice, y creyó Abraham en esperanza contra esperanza. En esperanza contra esperanza. O sea, ya estaba casi muerto. No podía dar vida. Y su mujer doblemente inhabilitada para dar vida. Esperanza contra esperanza. Ni de parte de él ni de parte de ella. Pero le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y se mantuvo firme. A pesar de la circunstancia, a pesar de la realidad que vivía, se mantuvo firme en su fe. Y Dios le honró por ello. Aleluya. Alabado sea Dios. Así que al Señor le gusta que le creamos. Entonces la iglesia de Sardis estaba muerta espiritualmente, porque estaba impotente, incapacitada e inhabilitada. La frase es enfática en el texto griego, que un nombre tienes de que vives, pero muerto estás. La congregación de Sardis solo vivía en apariencia, pero en realidad, en lo que a Dios se refiere, estaba muerta. Es triste eso, hermano. Es triste eso. Y uno lo ve palpable y claramente. Mire, alguien que está vivo manifiesta su vida. Todo aquello que está vivo tiene movimiento, tiene actividad, se reproduce. Aleluya, se reproduce. Todo lo que está vivo se reproduce. No es posible que yo diga que tengo vida espiritual y no puedo hablarle a nadie de esa vida que yo tengo, de ese encuentro que yo tuve con el Señor, de ese cambio, esa transformación que Cristo hizo en mi vida. No es posible que yo no diga nada. Y es más, no es posible que pase el año, 2, 3 y no sé cuántos, y no gane siquiera uno, que no me reproduzca ni siquiera en uno. No es posible. Yo no puedo decir que tengo vida. Yo no puedo asegurar que tengo vida si no me estoy reproduciendo en los que están muertos. Alabado sea Dios. Tengo que resucitar al menos uno y transmitirle esa vida que yo recibí un día por la fe en el Señor Jesucristo. Aleluya. La segunda acusación contra Sardis es: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor ha buscado, pero no ha hallado las obras de los creyentes de Sardis perfectas. Este verbo significa, en griego significa llenar, cumplir, ser llenado. La idea expresa: sus obras no se conforman con el criterio de Dios. Las obras de los creyentes de Sardis estaban faltas de aprobación divina, porque evidentemente no eran generadas por una fe genuina. Lo que se reprocha no es la cantidad, sino la calidad de las obras de aquella congregación. Hermano, en otras palabras, la motivación de las obras. Mire, Dios no le va a pedir cuenta por cuántas obras usted haga. No está hablando de cantidad. Mire, hermano, la misma responsabilidad tenemos delante de Dios por una cosa que por 1000 cosas. Porque Él da conforme a la capacidad de cada quien. Aleluya. Y la premiación
Y la pedida de cuentas va a ser de acuerdo a lo que Él nos dio. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Al que poco se le da, poco se le demanda. Dios es justo. Aleluya. Así que no es la cantidad, sino la motivación con que se lleva a cabo esa obra. Hagamos poquito, pero de todo corazón para el Señor. Que lo poquito que hagamos el Señor se agrade. Que el Señor sonría, aleluya, del trabajo que estamos haciendo para Él. Porque al fin y al cabo, un poquito de cada uno se vuelve un montón. Y por eso Él dijo, y cosas mayores haréis, porque yo voy al Padre. Imagínense, Él solo cuántas cosas hizo. Si todos nosotros hiciéramos algo de lo que Él hizo, triplicamos, duplicamos, cuadruplicamos lo que Él hizo. Alabado sea el Señor. Algunos creen que tenemos que hacer obras, milagros más grandes. Yo creo que no podemos nosotros hacer milagros más grandes que lo que Él hizo. Pero en cantidad sí le podemos ganar. Porque si todos hacemos algo, ay Dios mío, el mundo entero ya fuera salvo. Bendito sea Dios. La tercera acusación tiene que ver con la debilidad intrínseca de la vida espiritual de la congregación. El Señor manda que la congregación afirme las otras cosas que están por morir. Incluso el más leve vestigio de vida que quedaba en Sardis estaba a punto de morir. Los valores que aún permanecían continuaban declinando cuando Jesús pronunció este mandamiento. Oiga, hermano, tenemos cosas buenas en la iglesia, muy buenas. Y aparentemente pareciera que están muriendo, porque a veces no hay mucha afluencia. Pero persistimos en hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Oiga, hay voces por todos lados, hermano. No, que eso mejor ya se hubiera quitado, que mejor estuviéramos haciendo esto, aquello, lo otro. Y la gente va tras las cosas que se ven. Se quiere llamar la atención a las cosas que se ven. Las cosas que se ven, dice Pablo, ¿para qué nos sirven? Hay que ir tras las cosas que no se ven, porque esas son duraderas, son perdurables. Aleluya. Alabado sea Dios. Mire, aunque seamos poquitos los que venimos a orar, pero es una bendición que en esta iglesia se ora. Aunque seamos poquitos los que venimos a la enseñanza bíblica, pero gloria a Dios que en esta iglesia se enseña la palabra de Dios. Así que el que quiere y la que quiere no va a ser ignorante si se mantiene firme, si busca, si se acerca a lo que aquí se está ofreciendo, a lo que aquí se está dando. Alabado sea Dios. Tenemos gente muy bien preparada, hermano, para enseñar la palabra, para predicar la palabra, para hacer todas las cosas que nosotros queramos. Si no las practicamos, si no las aprovechamos, esa es cuestión de cada quien. Pero Dios nos ha dotado de muchas cosas, empezando por nuestros pastores. Oigan, pastor y la pastora es gente que ama al Señor y ama la obra del Señor. Es gente comprometida con Dios, que no claudica a pesar de lo que sea. Se enfrentan a lo que venga y ellos se expanden. Dios los ha guardado hasta el día de hoy. Óigame el testimonio. El escritor a los hebreos dice que revisemos el testimonio de nuestros pastores, imitemos lo bueno de ellos. Alabado sea el Señor. Son pocos los pastores, hermano, que mantienen una familia que los está siguiendo, que sus hijos le siguen y que sus hijos están enfocados en el ministerio, que son fieles al Señor. Son muy pocos hoy. Así que eso es digno de reconocer y digno de imitar. Aleluya. No son perfectos porque son seres humanos igual que nosotros. Ni más de alguna falla tienen, porque somos humanos. Aleluya. Pero eso
Pero eso no menoscaba el ejemplo que dan en esta iglesia. Hermano, ellos se mantienen firmes en las cosas buenas que a Dios le agradan. Porque el anhelo y el deseo de ellos es agradar al Señor, hacer la voluntad de Dios. El enfoque, véalo históricamente, el enfoque de ellos ha sido la gran comisión. ¿Qué encomendó Jesús a la iglesia? Pues la gran comisión. Aleluya. Ahora, que no todos estén involucrados, eso no es culpa de ellos. Todos tenemos que dar cuenta individualmente. Alabado sea Dios. Aleluya. Dios es bueno. Gracias, Jesús. Aleluya. Por último, número 4, la cuarta acusación. El Señor acusa a la congregación de tener solo unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Lo terrible del caso es que solo una ínfima minoría de los creyentes de Sardis llevaba una vida de separación del paganismo y del mundo. La iglesia tenía una reputación de estar viva, pero solo algunos de sus miembros vivían en consonancia con esa reputación. La mayoría de sus miembros era una contradicción de lo que como iglesia pretendían ser. Hay mucha gente así, hermano. Hay mucha gente así que solo ruido. Solo que los miren. Y si no le dan una palmadita en la espalda, se van para otro lado. Alabado sea Jesús. Trabajamos para el Señor, hermano. El día de la premiación viene hoy. Dios es justo. Él viene y viene con retribución. Así que si trabajamos para el Señor, vamos a tener gozo aquí en la tierra mientras hacemos el trabajo y seguramente recibiremos el galardón por aquello que hemos hecho por amor al Señor. Aunque aquí no se nos reconozca, aunque aquí nadie se dé cuenta. Aleluya. Veamos entonces ahora la exhortación. Estos versículos contienen una quíntuple exhortación de parte del Señor para la asamblea de Sardis y para todos los creyentes, incluso a los de hoy día. Es importante observar los tiempos verbales. Mire, hermano, cuando uno analiza los tiempos verbales en que fue escritos esas exhortaciones, hay mucha información que sacar. Claro, nosotros lo sacamos ya la aplicación. Mire, en primer lugar dice, sé vigilante. ¿Cuál es la primera exhortación? Sé vigilante. Aleluya. Está en imperativo y está en presente. Sé vigilante. La idea es, por vuestro propio bien, volveos vigilantes o demostrad por vosotros mismos ser vigilantes. La exhortación es a que despierten de su anestesia espiritual y continúen vigilando. Tal vez la mencionada exhortación tenga connotación histórica. Las veces que los habitantes de Sardis sucumbieron bajo sus enemigos se debió principalmente al descuido de sus guardias. Ya dijimos que vivían en un lugar muy estratégico. La ciudad estaba en un lugar muy resguardado, pero fue conquistada varias veces. Eso quiere decir que hubo una falla en aquellos que estaban vigilando. Ahora, las veces del mismo modo, tanto los creyentes de Sardis como los de hoy cometen el grave error de dejar de vigilar al enemigo. Tal actitud puede producir calamidad espiritual lamentable. Una vigilancia constante de los enemigos que asedian al creyente es el mejor antídoto para la seguridad espiritual. Hermano, mire, la mayoría de las veces cuando le fallamos al Señor es porque nos descuidamos. Nos atuvimos, nos atenemos. Mire, a veces creemos que somos tan maduros espiritualmente que ya no podemos pecar. A veces nos creemos tan santos que ya no podemos pecar. Olvídese, hermano. Mire, entre más cerca estamos del Señor, entre más alto vamos, oiga, más cerca tenemos al diablo acechando.
¿Mm? Y eso, hermano, uno debe de tenerlo presente. Y hay que vigilante. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de lo que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. 2. Y afirma las cosas que están por morir. El verbo afirma, por su forma, significa hacer firme, fortalecer. Surgiere la urgencia de la acción. Los creyentes de Sardis debían actuar de manera decidida y con toda urgencia. Las otras cosas, o mejor, las cosas que restan, pudiera parafrasearse como aquello que sobrevive. En el texto griego aquí se usa un plural neutro que contempla de manera colectiva tanto cosas como a individuos que dentro de la comunidad cristiana de Sardis pudieran retener trazas de verdadera piedad. O sea, las referidas cosas o individuos habían estado a punto de morir en el pasado y continuaban a la deriva, corriendo el peligro de desaparecer por completo por el cuerpo que es como el cuerpo que es invadido por una enfermedad o por la planta que es atacada por una plaga. Hermano, en esto de lo espiritual, si no actuamos inmediatamente, puede ser demasiado tarde cuando nos demos cuenta. Si hoy es la exhortación del Señor en la carta a los hebreos, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el tiempo de salvación. Así de urgente es el asunto. Así que si la iglesia de Sardis no actuaba inmediatamente, estaba a punto de perderlo todo. 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. El texto griego dice literalmente: recuerda por tanto cómo has recibido y oído. La exhortación es sin duda un llamado a persistir en lo fundamental. Los creyentes de Sardis habían recibido el evangelio por la fe, pero no habían persistido en desarrollarse espiritualmente por la fe. Ese descuido había producido el olvido de la necesidad de mantener una relación personal con el Señor para su crecimiento diario. Mire conmigo que dice segunda de Pedro capítulo 1. Es un pasaje muy conocido, pero que deberíamos de mantener en la memoria y en el corazón, hermano. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia de Sardis había descuidado eso, hermano. Nosotros no cometamos el mismo error. 4 dice: guárdalo y guárdalo. Esto significa guardar, vigilar, mantener. Esto es una acción permanente, es decir, sigue guardando hasta que Cristo venga. La referencia parece ser a las cosas o personas que aún estaban vivas en Sardis. El decir cosas de valor espiritual y personas con sensibilidad e inclinación hacia las cosas de Dios. Este testimonio debía persistir si se quería evitar el juicio de Dios. Manténgase firme, mantengámonos firmes. 5.
y arrepiéntete. Siempre sigue imperativo, y arrepiéntete. Si sugiere la realización de una acción urgente, equivale a decir arrepiéntete de inmediato. El verbo arrepentirse significa un cambio de manera de pensar acompañado de un cambio de comportamiento. Los creyentes de Sardis tenían la necesidad urgente de arrepentirse de la manera como habían utilizado la riqueza espiritual que habían recibido a través del evangelio de la gracia y la instrucción de la palabra. El arrepentimiento al que se le llama no era un simple reconocimiento de que estaban haciendo mal, sino a llevar a cabo un cambio de rumbo que les acercara a Dios. Hermanos, si Dios no aprueba nuestras obras, ¿para qué seguimos haciendo lo mismo? Si Dios nos está advirtiendo a cada rato, no sigas por ahí, detente, cambia de rumbo. ¿Por qué vamos a seguir? Al fin y al cabo de nada sirve lo que estamos haciendo si no es conforme al lineamiento de Él, conforme a su palabra. Advertencia: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Con esas solemnes palabras, el Señor advierte a la congregación de Sardis del peligro al que se abocaban. La cláusula contiene una seria advertencia a los lectores. La advertencia pudiera parafrasearse así: por lo tanto, si verdaderamente no despiertas de inmediato, vendré como un ladrón y no serás capaz de reconocer qué clase de hora será cuando vendré a ti. El estupor espiritual los haría insensibles al obrar de Dios. Mire, hermano, sería tan sorprendente la llegada, sería tan sorprendente la acción, que ni siquiera acción de reaccionar tendrían. Hermano, así será la venida del Señor. ¿Qué reacción tenemos en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué reacción tenemos, hermano? En un abrir y cerrar de ojos. Óigame, y esto como ladrón en la noche no solamente está aquí, está en Mateo 24:43, Lucas 12:39, Primera Tesalonicenses 5:2, Segunda de Pedro 3:10, Apocalipsis 16:15. Se repite esta misma cláusula: como ladrón en la noche. Aleluya, aleluya. La advertencia es sumamente enfática, como indica la frase siguiente: y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ni cuenta, hermano, ni cuenta. Y no sabrás eso. Dios santo. No, es enfático. O sea, la palabra no es enfática en el texto griego cuando corresponde a una doble negación, como en este caso, que significa nunca, jamás, en manera alguna. La frase pudiera expresarse así: vendré como ladrón y jamás sabrás qué clase de hora será. Quienes están desprovistos de vida espiritual por no haber confiado en Jesucristo serán rotundamente sorprendidos por la segunda venida de Cristo. Esta tomará por sorpresa a los inicuos que han rechazado a Cristo como Salvador, ya sea o no que estén dentro de una congregación como la iglesia de Sardis. No todos los que están en la congregación, no todos los que están dentro de una congregación son salvos. No todos han nacido de nuevo. No todos están esperando la venida del Señor. No todos vienen por el mismo interés. Alabado sea el Señor. Así que serán tomados por sorpresa. Ahora veamos la promesa. Comenzando en la mitad del versículo 4, hay una lista de 3 promesas concretas que el Señor hace al remanente fiel de Sardis. Dice número 1: y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El verbo andarán o caminarán sugiere una realidad que tendrá su seguro cumplimiento. No dice tal vez, a lo mejor, quién sabe. No, andarán, caminarán conmigo, dice el Señor. La expresión en vestiduras blancas habla de la pureza y la santidad que Dios exige para que alguien entre en su presencia.
debido al rechazo de contaminar sus vestiduras, mientras se hallaban bajo gran presión cultural, Cristo sustituirá sus vestiduras humanas no manchadas con otras que son blancas por criterio divino. El remanente fiel experimentará la perpetuidad de su antigua vida de separación terrenal y de comunión con el Señor, y andará en perfecta comunión con Cristo en su reino. No es fácil, hermano, apartarse del mundo, apartarse de la cultura en que vivimos, rechazar lo que el mundo ofrece y lo que la carne pide. No es fácil, pero por amor a Cristo, Cristo viene pronto. Por amor a Cristo tenemos que mantenernos fieles. Si esta gente de Sardis, estos hermanos de Sardis, que estaban en una condición, una situación más difícil que la nuestra, se mantuvieron, ¿por qué nosotros no? Aleluya. El remanente fiel experimentará la perpetuidad de su antigua vida de separación terrenal y de comunión con el Señor, y andará en perpetua comunión con Cristo en su reino, porque son dignos, no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esto podría ser una repetición por razón de énfasis, o una ampliación de la promesa del versículo 4. El vencedor será revestido de vestiduras blancas como una exhibición de festividad, según Eclesiastés 9:8. Veamos qué dice ese versículo. Eclesiastés 9:8. Es poderoso, hermano. Eclesiastés 9:8, mírelo. Aleluya. Eclesiastés 9:8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo, en todo tiempo. Así que mantengámonos fieles. Y también esto tiene una connotación de victoria final. Eso es lo que dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y el capítulo 19, versículo 14 dice, 19:14 dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. Hermano, entonces esta repetición, en realidad lo que está diciendo claramente es que aquel que venciere, esta gente de Sardis se mantuvo a pesar de las circunstancias fieles, y como el Señor es fiel, Él hará. ¿Se recuerda lo que hizo el rey con Naamán, ¿cómo se llamaba el tío de Esther? Con Mardoqueo. ¿Se recuerda qué fue lo que hizo? Lo vistió de ropas reales y lo subió en la montura del rey y lo pasearon por toda la ciudad. Esa es la connotación que tiene aquí. O sea, el Señor nos va a vestir para que nos paseemos con Él, para que nos exhibamos con Él. Aleluya. Yo no sé si usted se goza, pero yo sí me gozo.
es además un galardón adecuado para quienes rechazaron la corrupción de Sardis y un reconocimiento público de fidelidad a Cristo. Alabado sea Dios. Lo que hacemos en secreto para Cristo, Él lo va a exhibir en público. 2. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Esta solemne declaración expresa la segunda promesa del Señor al remanente fiel de Sardis. La promesa es enfática, la promesa aquí es positiva, de que los nombres de estos de ninguna manera serán borrados del libro de la vida. Aleluya. Y 3. Hay una tercera promesa del Señor al remanente fiel de Sardis. Y confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es probable que, presionados por el ambiente religioso cultural, muchos en Sardis se avergonzaban de dar testimonio de su fe en Cristo. Al remanente fiel que no temía exaltar a Cristo, el Señor le promete que le confesará en el cielo delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La confesión debe significar reconocimiento de que pertenecen a Cristo y por lo tanto así han sido hechos aptos para participar de su gloria eterna. Yo no sé cuántas veces usted se ha imaginado ese momento en el cielo, hermano. Yo me lo he imaginado muchas veces hoy. ¿Sabe qué pienso yo que va a hacer el Señor? ¿O cómo va a suceder esto en el cielo? Mire, los ángeles, arcángeles, querubines y serafines van a estar a la derecha y a la izquierda, haciendo una valla. El Señor va a estar allá en el fondo, aleluya, con sus vestiduras reales, frente a la gloria del Padre. Y nosotros vamos a entrar por la puerta, aleluya. Y el nombre de cada uno de nosotros será pronunciado por el Señor Jesucristo delante de su Padre, delante de nuestro Padre. Y los ángeles, hermanos, harán algarabía, darán aplausos y voces de júbilo por cada uno de nosotros cuando estemos pasando, aleluya, no por la alfombra roja, sino por la calle de oro y mar de cristal. ¡Aleluya! Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Bendito sea el nombre del Señor. Porque aunque fuimos hechos un poco menor que los ángeles, seremos coronados de gloria y majestad juntamente con el Señor Jesucristo y juzgaremos aún a los ángeles. No sé si usted se goza por eso. Mire, hermano, vale la pena sufrir lo que sea por Cristo. Vale la pena enfrentarse a lo que sea con tal de un día, hermano, caminar así. Yo no sé, si ahora siento gozo, usted se imagina el gozo que vamos a sentir ayer, hermano. Oh, será un gozo inefable. Aleluya, esos millones de ángeles vociferando su nombre. Aleluya. Vale la pena servir al Señor, hermano. Vale la pena sufrir por Cristo. Aleluya. Al igual que en las cartas anteriores, el Señor hace solemne llamado al individuo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En última instancia, la responsabilidad es siempre personal. Una congregación nunca será mejor de lo que sean los miembros que la componen. El Espíritu habla a las iglesias a través del apóstol, pero el mensaje es personal para cada uno de los componentes de la asamblea y para nosotros hoy en día. Concluimos con esto. La iglesia de Sardis era culpable de una sorprendente aridez espiritual.
Al parecer la congregación había caído en la complacencia personal y había abandonado la responsabilidad de testificar de Cristo. La asamblea había estado languideciendo por varios años, tal vez décadas. Se asemejaba a una lámpara a punto de terminarse el combustible y por tanto estaba para morir. Es posible que la mayoría de sus miembros solo profesaba ser cristianos, pero no habían nacido de nuevo. Sin embargo, había un remanente que, aunque pequeño, era fiel al Señor. A quienes solo profesaban ser cristianos, el Señor les advierte de las consecuencias de permanecer en la condición en la que se encontraban y les conmina a actuar con prontitud. El remanente fiel, por el contrario, recibe promesas maravillosas. Serán vestidos con vestiduras blancas, símbolo de la condición perpetua de santidad. Andarán con el Señor, descripción de una comunión eterna con Cristo. Sus nombres no serán borrados del libro de la vida, confirmación de la salvación eterna que recibieron por la fe en Cristo. Y sus nombres serán confesados delante del Padre y de los ángeles, reconocimiento de la fidelidad y el servicio desplegado para el Señor en situaciones difíciles. La iglesia de hoy día y los cristianos como individuos deben prestar oídos al mensaje del Señor a la iglesia de Sardis. Hoy como entonces las iglesias necesitan ser vigilantes y fortalecer las cosas que quedan. Es necesario advertir que no basta con tener el nombre escrito en el libro o registro de la membresía de una iglesia aquí en la tierra. Lo verdaderamente importante es tener la certeza de que por la fe en la persona del Señor Jesucristo, nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Amén. Bendito Dios y Padre que estás en gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje, Señor. Yo creo fervientemente que tu palabra no regresa vacía, sino que hace aquello para lo que es enviada. Señor, gracias por lo que ha hecho y seguirá haciendo esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos como lo ha hecho en mí, Señor. Dios de los cielos, guarda a cada uno, Señor, y que sea, Señor, pronto para oír. Oh Dios, pronto para oír, Señor, y pronto para levantarse y accionar, Señor, para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo.